Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. Según lo programado, el día de hoy vamos a tratar acerca del atentado a las Torres Gemelas. ¿Ok? Vamos a ver la primera parte de este hecho histórico muy relevante para todo el mundo, en especial para el pueblo de Estados Unidos. Vamos a comenzar. Podemos observar lo que es clásico en este atentado: el impacto de dos aviones suicidas contra las Torres Gemelas. La Torre Gemela Sur y la Torre Gemela Norte. La pregunta que todos nos hacemos: ¿qué fue el 11 de septiembre? ¿Qué ocurrió el 11 de septiembre? Primero, el 11 de septiembre es una serie de atentados terroristas. No solo fueron uno ni dos, fueron 3, 4. Es un conjunto de atentados terroristas en el cual van a secuestrar aviones, pero un avión comercial, un Boeing, ya son esos aviones grandes que van a transportar personas, y van a estrellarlos contra las Torres Gemelas. Este grupo terrorista es el ya conocido Al-Qaeda. Es un grupo yihadista, un grupo extremista. Es un grupo fundamentalista. Ellos llegan ya al extremo de todo. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? ¿Qué son? Son fanáticos religiosos que llevan al extremo lo que dice el Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes. ¿Ok? Y recordemos que los extremos no son buenos. No sale nada positivo de los extremos. Pero este grupo fundamentalista religioso, Al-Qaeda, para ellos, en su mente, en su pensar, sí era correcto lo que hacían. A ver, recordemos. El vuelo que lamentablemente fue dirigido a las Torres Gemelas pertenecían a la línea American Airlines, ¿ok? El vuelo 175, el famoso vuelo 11 y el vuelo 175. Dos vuelos de la línea aérea American Airlines. Y la otra va a ser United Airlines, ¿ok? United Airlines y American Airlines. ¿Qué pasó? Estos aviones comerciales van a ser secuestrados por terroristas. Todo ya estaba planificado. No surgió al azar. Los terroristas habían organizado esto por meses. Conocían la zona, la cantidad de policías, cantidad de población de pasajeros que llevan en estas aerolíneas. Conocían todo. Todo fue planificado. ¿Okay? Primer y segundo vuelo de American Airlines y United Airlines. ¿Llegaron a impactar en las torres? Exactamente, llegaron a impactar en las torres. Había un tercer avión secuestrado, que era el vuelo 77 de American Airlines. También, ¿qué pasó? En este caso, el tercer atentado terrorista secuestrando un avión fue contra la Casa Blanca. ¿Ok? El objetivo era, disculpen, no era la Casa Blanca, era el Pentágono. El Pentágono que queda en Virginia. ¿Qué pasaba? Este tercer atentado terrorista tenía como objetivo estrellarse en la parte central del Pentágono y causar el mayor desastre posible. Pero este tercer avión no se estrelló en la parte central, sino que se estrelló en una esquina del Pentágono. Y los daños materiales no fueron tan altos. Y las vidas humanas, no hubo vidas humanas. Hubo un cuarto atentado terrorista, en este caso al vuelo 93 de la aerolínea United Airlines. Pero este cuarto atentado terrorista no causó daño. ¿Cuál era el objetivo del cuarto
avión. El objetivo era impactar en la Casa Blanca, pero no pasó nada. ¿Ok? La población luchó contra los terroristas y el resultado fue que se estrelló un campo de cultivo en Pensilvania. No llegó a su objetivo, que era ir a la Casa Blanca, que está en Washington, D.C., y estrellarse ahí. Ese era el objetivo, pero no llegó. Hubo una trifulca, una pelea entre los pasajeros secuestrados y los terroristas, y el avión se estrelló en el campo de cultivo. Por lo tanto, el atentado de las Torres Gemelas son cuatro atentados. Dos de ellos dieron en el blanco, causaron muchas bajas humanas en las torres, las personas que estaban en las torres, los oficinistas. El tercero, que estuvo muy cerca de impactar, de lograr su cometido. Y el cuarto, que fue un fracaso, porque no causó ningún daño en alguna estructura o edificio, que es la Casa Blanca, pero sí hubo daños de vidas humanas. Murieron todos. Bueno, en esta diapositiva vemos lo que acabo de explicar. La Torre Sur, la Torre Norte, en el World Trade Center. ¿Ok? Ahora, lo que todos nos preguntamos, ¿qué pasó por la cabeza de este señor que fue buscado por todo el mundo? Osama Bin Laden. ¿Quién es Osama Bin Laden? Osama Bin Laden es el líder del grupo, era el líder del grupo terrorista Al-Qaeda. ¿Ok? Este señor es el responsable directo de los atentados terroristas en las Torres Gemelas. ¿Por qué lo hizo? Todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué tenía en mente? Miren, según lo que pensaba, según lo que creía Bin Laden, lo que hizo en Estados Unidos, ¿ok?, está justificado y es simplemente una respuesta a lo que el presidente y los militares generaron. Es una respuesta y es justificada. ¿Por qué? ¿En qué se escuda este señor? Bin Laden dice lo siguiente. Primero, antes de entrar en detalles, el fatwa. ¿Qué es el fatwa? El fatwa es una relación de los crímenes y pecados que una persona o una nación hizo contra el pueblo de Irak. ¿Ok? Contra el pueblo de Irak, que era donde vivía Bin Laden. Por lo tanto, Bin Laden realizó este ataque terrorista porque Estados Unidos lo provocó. ¿Y cuáles son las supuestas o los supuestos crímenes y pecados que Estados Unidos cometió contra Irak? Son los siguientes, según el punto de vista de Bin Laden y el grupo terrorista Al-Qaeda. El primero, para ellos, Estados Unidos es un saqueador. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a robar el petróleo que se encuentra en la península arábica. Segundo, Estados Unidos es responsable porque toma medidas políticas en contra de los países que no son sus aliados. Tercero, para Bin Laden, Estados Unidos apoya regímenes dictatoriales y monárquicos en todo el Medio Oriente. Así que Estados Unidos es culpable. Cuarto, Estados Unidos tiene una gran cantidad de bases militares en diversos territorios árabes. Tiene instalaciones militares en la península arábica. ¿Y cuál es el objetivo de tener tantas bases militares en esos países? Amenazar la soberanía de todos los países que son musulmanes y que son vecinos. Quinto, Estados Unidos trataba de generar discordia entre los países árabes musulmanes. Sexto, Estados Unidos apoyó a Israel para invadir
países árabes. Estados Unidos apoyó a Israel para que invada Palestina y deja a Palestina como un pequeño territorio. De lo que era un gran territorio, ahora queda un pequeño territorio, un territorio fragmentado por Israel. Otro, séptimo, Estados Unidos es un país que no practica el Islam. Es un país cristiano, por lo tanto es un país de personas herejes que están en contra del Islam. Son personas que odian al Islam y odian a las personas islámicas, a los musulmanes. Estados Unidos es el responsable de haber ocupado Tierra Santa. Por lo tanto, por todos estos motivos, Osama Bin Laden y Al Qaeda, que es el grupo terrorista, justifican los atentados terroristas en las Torres Gemelas y también en el Pentágono y posiblemente que iba a llegar a la Casa Blanca. Según ellos, Estados Unidos hizo todo eso. ¿Y qué merecían? La muerte. Merecían causarle mucho daño, así como Estados Unidos causó mucho daño en el Medio Oriente. Era venganza. ¿Quién es Al Qaeda? Al Qaeda es un grupo terrorista, fundamentalista, musulmán extremista, ¿okay? Es un grupo yihadista que tiene como única misión establecer una gran comunidad musulmana en todo el mundo, ¿okay? Alrededor del mundo. Ese es el sueño de todos los yihadistas, ese es el sueño de los que pertenecen a Al Qaeda. Ese era el sueño de Bin Laden, crear una gran comunidad musulmana y crear una gran red terrorista a nivel mundial. La pregunta que nos hacemos, ¿Bin Laden era pobre? No. Osama Bin Laden era un multimillonario. No se educó en cualquier lugar, se educó en los mejores colegios. Estudió, por ejemplo, en universidades del Reino Unido. Y ahora viene la parte de que muchos van a cuestionar. Muchos. ¿Cuál es? Muchos van a decir que no, lo que se dice aquí es falso. Pero eso ya queda a su criterio, a su análisis. Estados Unidos financió a Osama Bin Laden a través de la CIA, posiblemente sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un país va a financiar un terrorista para que luego el terrorista ataque a su propio país? No tiene sentido. Lo que pasa es que, si recordarán por los temas anteriores, Estados Unidos apoya a los rebeldes. Y eso siempre ha ocurrido. Estados Unidos siempre ha apoyado a los movimientos rebeldes para luchar contra el gobierno de los países. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace? Financia, pues, apoya con dinero, prepara soldados del mismo país, a los rebeldes, para que luchen y derroquen al gobierno de turno. Y resulta que Osama Bin Laden tuvo esa preparación. También fue financiado por Estados Unidos, no contra su propio país, tal vez, sino financiado para crear movimientos rebeldes para derrocar a otros gobiernos. Por eso se dice que Estados Unidos financió a Osama Bin Laden. Tal vez no de forma directa, pero contra su país, pero sí financió para que derroque a otros gobiernos. Y así que este grupo terrorista Al Qaeda tenía varios militantes, varios jefes, varios líderes, pero el líder global era Osama Bin Laden, ¿okay? Él era el que ponía el dinero, él era el cerebro de esta organización terrorista. No nos olvidemos, el objetivo del movimiento terrorista Al Qaeda era crear una gran comunidad islámica en todo el mundo, para que todos los gobiernos del mundo se acojan al Islam y para derrocar a los gobiernos que no se conviertan al Islam. O sea, estos señores son unos dementes. No puedes imponer ninguna religión
Y no se puede decir que esta religión es la verdadera porque no es así. Las religiones no son únicas. Tienen sus propias costumbres. Y tienes que respetar las costumbres. No puedes ir en contra y mucho menos utilizar la fuerza para imponer una idea. Y estos señores, como son extremistas, llevan al Islam, al Corán, al otro extremo, cometen atrocidades. Y no les interesa matar a los seres humanos. Lo que les interesa es que todos crean en lo que ellos creen, por medio de la violencia, de la fuerza, del terror. Y estos señores tienen una enfermedad mental para creer eso. A nivel psicológico no funciona bien su razonamiento y no tienen empatía para llegar a matar a seres humanos. Aquí podemos ver la imagen de Osama Bin Laden. Aquí vemos a los grupos de Al Qaeda, a este grupo yihadista fundamentalista. Vemos a Bin Laden con otro de los grandes líderes de Al Qaeda. ¿Y de dónde sacan tantas armas, tantos seguidores? No olvidemos que Bin Laden era multimillonario, ¿ok? Tenía dinero de sobra, financiaba a Al Qaeda con lo mejor que tenía. ¿Cuáles van a ser los antecedentes? No es el primer atentado terrorista contra Estados Unidos. El 11 de septiembre es el atentado terrorista más notorio, más resaltante, que causó más muertes, sí, mayor revuelo en el mundo también, pero no es el único ataque terrorista que sufrió Estados Unidos. Van a haber otros ataques terroristas anteriores. Por ejemplo, vamos a ver lo que ocurrió. Hubo un secuestro de turistas estadounidenses en un crucero, en el mar Mediterráneo. Ese es el primer antecedente. En el 1994, se produjo un atentado en el World Trade Center, en New York, ¿ok? Hubo un atentado. No fue de grandes dimensiones el atentado terrorista, pero hubo un atentado por este grupo radical, este grupo terrorista Al Qaeda. En el 95 pusieron una bomba a un edificio federal en la ciudad de Oklahoma City. Pusieron una bomba a un edificio. Esto generó un gran revuelo, una sensación de miedo en la población, al pensar de que cómo es posible que el gobierno no haya previsto esto. Causó inseguridad en toda la población que vivía en Oklahoma. Esto genera desestabilidad, genera que el pueblo comience a perder la esperanza en su presidente. Y eso es lo que busca el terrorismo, causar miedo y causar un malestar social muy grande. En el 98 también hubo un atentado con bomba. ¿En dónde? En este caso ya no es en Estados Unidos. En este caso es en dos instituciones que representan a Estados Unidos. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Kenia y la Embajada de Estados Unidos en Tanzania. ¿Causaron víctimas? Sí, pero no fue algo tan de repercusión mundial. Sí se conoció los hechos, las bajas fueron muy pocas, pero todo lo que acabo de mencionar son los antecedentes, son los pequeños, las pequeñas bajas, pero son las pequeñas amenazas que Al Qaeda ya estaba anunciando años antes del 11 de septiembre. Con el 11 de septiembre, con el atentado a las Torres Gemelas, ya es una abierta declaración de guerra. Es una abierta declaración de guerra de Al Qaeda contra Estados Unidos. Pero hubieron antecedentes. No es que el 11 de septiembre fue el primer atentado terrorista de Al Qaeda, no es el primero. ¿Okay? Hubieron pequeños atentados, pero no causaron tantas muertes como sí lo causó el atentado a las Torres Gemelas. Aquí tenemos una línea de tiempo. Ustedes podrán leer con mucho detenimiento cómo fue
el proceso, desde que impactó el primer avión hasta en la parte norte y luego en la parte sur, y luego los siguientes atentados. El fracaso, por ejemplo, de estrellarse en el Pentágono, en la parte donde hay más personas, y el cuarto intento terrorista de ir a la Casa Blanca, pero terminó en un total fracaso, por una lucha entre los secuestrados, y terminaron por estrellarse en Pensilvania, en unos campos de cultivo. Podemos observar los momentos, los segundos antes de que impacte en una de las torres gemelas, en la torre de Gemela Sur, el impacto del avión secuestrado por los terroristas de Al Qaeda. Después del impacto, miren lo que causó todo el escombro, el mismo humo. No nos olvidemos que cuando los aviones estrellaron en las torres gemelas, no simplemente es un choque. El choque genera que se libere todo el combustible del avión, que es altamente volátil y altamente incendiario, y este combustible hizo de que las estructuras de acero comenzaran a derretirse y el edificio, luego del impacto, terminó por hundirse, ¿ok? Y es ahí donde van a surgir las teorías alternas o las teorías conspirativas de qué es lo que realmente pasó con las Torres Gemelas, si fue un atentado terrorista o fue terrorismo de Estado. No podemos decir que fue exactamente terrorismo de Estado, pero hay ciertas sospechas, hay cierta intriga, hay muchas interrogantes, desde la forma como caen las torres hacia adentro, más pareciera como si hubieran puesto bombas desde la base de las torres, pero esto ya lo vamos a ver en la parte final. Las teorías alternas de lo que ocurrió en el atentado a las Torres Gemelas. Pero la historia oficial nos dice otra cosa, que fue un atentado planeado por Osama Bin Laden, claro, que Bin Laden no era una persona nueva para Estados Unidos, porque Estados Unidos financió a Bin Laden, no tanto con dinero, sino con la parte logística, porque Bin Laden era multimillonario, ¿ok? Para derrocar al gobierno autoritario o al gobierno de turno. Vemos el impacto. Bueno, esto sería todo.